Tal como fue anunciado antes de la pausa, nos vamos a dar un gran placer. Recibimos a Vivian Reigosa Crespo, una experta psicóloga, además encargada del Centro de Estudios de Neurociencia de La Habana, allí en Cuba. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarme. Vamos a tratar de hablar mucho sobre educación y sobre fenómenos que quizás antes no eran tan contemplados. ¿Desde cuándo es que se tiene así real dimensión de la importancia del proceso mental de la neurociencia aplicado a la educación? Bueno, las neurociencias tienen un boom en los años 90 porque comienzan a desarrollarse los equipos y los métodos para analizar las imágenes cerebrales. Hasta ese momento, las imágenes cerebrales eran un misterio para los neurocientíficos. ¿Cómo funcionaba el cerebro in vivo? Es decir, mientras la persona está haciendo determinadas acciones, determinadas tareas, era algo que nunca se había podido ver anteriormente. Al tener esta posibilidad con las neuroimágenes, pues entonces tenemos una ventana al cerebro y podemos descubrir cosas que no habíamos descubierto antes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuáles son los circuitos neurales que se activan? O sea, las redes neurales, que son más que circuitos donde las neuronas se conectan y transmiten entre sí impulsos eléctricos y neurotransmisores, que son moléculas bioquímicas, y eso da información al cerebro de cómo debe funcionar. Entonces, con las neuroimágenes se ha podido saber cuáles son esas redes neurales que están involucradas en el aprendizaje de la lectura y que después quedan como redes neurales altamente sofisticadas en el lector experto. Eso es importante. Una de las funciones fundamentales del cerebro es aprender. El cerebro está aprendiendo constantemente. De manera que si hacemos la relación entre la posibilidad de conocer mejor el cerebro y esta función intrínseca del cerebro, que es aprender, pues eso es obvio que provoca un interés al empezar a conocer, a tener evidencias de cómo el cerebro aprende. Es un interés obvio por parte de las personas que tienen conocimiento sobre este aprendizaje y de las personas que están interesadas en que los niños, por ejemplo, aprendan mejor. Empieza a darse ese intercambio. ¿Qué factores influyen más en los niños en el proceso de aprendizaje? ¿Qué factores son los que usted descubriría o describiría como más fundamentales en el inicio del proceso de aprendizaje? Que también estoy muy tentado a preguntar cuándo es que se empieza con el proceso de aprendizaje en un niño. El aprendizaje comienza desde el nacimiento y el aprendizaje termina en la muerte, en el momento de la muerte. Toda la vida podemos Toda la vida podemos aprender. Y yo pienso que el proceso más importante que está presente, porque creo que me estás hablando en términos de procesos cerebrales, es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es una capacidad que tiene el cerebro de reconectarse y reorganizarse desde el punto de vista funcional con las experiencias de la vida, con las aferencias que recibe del ambiente y también con las aferencias que recibe del propio cuerpo, ¿no? Y eso es una capacidad importantísima para el aprendizaje. Existen momentos sensitivos en los que el cerebro está más preparado para aprender determinadas cosas. Y hay una descripción bastante clara ya, un conocimiento bastante claro de cuáles son esos momentos sensitivos. Pero pienso que ese es el principio neurofisiológico más importante para el aprendizaje. Cuando me habla de momentos sensitivos del cerebro, ¿cuáles son? Bueno, diferentes momentos sensitivos en dependencia de la información que el cerebro procesa. ¿Pero es en el día, en un año? No, en la vida, a lo largo de la vida, en el desarrollo ontogenético, que es como se dice técnicamente a lo largo de la vida. Por ejemplo, los procesos sensoriales, los procesamientos de la información visual, de la información auditiva, la información kinestésica, tienen momentos sensitivos muy cercanos al inicio de la vida. Sin embargo, los procesos mentales más sofisticados, como pueden ser estos que están involucrados en el aprendizaje de las matemáticas, de la lectura, los que están involucrados en el comportamiento adaptativo, es decir, las funciones ejecutivas, por ejemplo, que son las que te permiten planear
resolver problemas cognitivos, te permiten controlar impulsos. Esos tienen diferentes periodos sensitivos a lo largo de aproximadamente 30 años. Por ejemplo, las funciones ejecutivas son de las funciones más sofisticadas del cerebro. Son como las funciones que dirigen, son el director de orquesta del cerebro. A ver, ¿eso quiere decir que lo más difícil es aprender a tomar decisiones? Lo más difícil es planear, resolver problemas, solucionar problemas y tomar decisiones, controlar impulsos, ¿entiendes? Entonces, eso va ocurriendo a lo largo de la vida. Tiene un momento en el cual eso se produce en una área cerebral que se llama corteza prefrontal, que está más o menos ubicada en esta zona, y es un área que madura hasta aproximadamente los 30 años de vida y tiene un momento crítico donde hay desconexiones neuronales, o sea, algo que se llama poda neuronal, como la poda de los árboles. Cuando se poda un árbol, se poda para que el árbol crezca más fuerte, sus ramas sean más vigorosas. Bueno, igual ocurre esa poda neuronal alrededor de la adolescencia que permite reorganizar las conexiones cerebrales en esa área, y en ese tiempo los adolescentes, por ejemplo, experimentan una serie de cambios comportamentales que están relacionados con esa poda neural en corteza prefrontal. Estamos yendo al asunto de la educación, pero a mí me parece bien interesante y me imagino que muchas personas que están del otro lado están visualizando esto. Muchas veces las inestabilidades de los adolescentes entonces están vinculadas a eso que usted llama la poda... la poda neural que se produce en la época, en la adolescencia, que es necesaria, o sea, no es un mal, es un bien para el cerebro. ¿Y qué hay que hacer como familiar en el momento que se produce esa poda? Bueno... ¿cómo se acompaña esa poda? A ver, esta es la explicación neurofisiológica de lo que ocurre comportamentalmente en los adolescentes. Existen montones de especialidades educativas y clínicas encargadas de dar consejos acerca de qué hacer con los adolescentes en esta época tan difícil, que todo el mundo lo percibe como una época difícil. Y nosotros tenemos esa autopercepción de nuestra adolescencia también. Las neurociencias lo que hacen es darle el basamento neurofisiológico. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro que hace que este tipo de comportamiento sea típico en la adolescencia? Entonces, los consejos o la actitud que se debe tener ante un adolescente que sabemos que tiene un cerebro que está transformándose en ese momento, debe ser la actitud que siempre se ha hablado por los consejeros psicológicos, por los propios pedagogos, que él, atendiendo a que hay un cambio maduracional que es independiente de la voluntad de las personas, es una forma de explicar que ese adolescente tiene que ser visto como una persona que está evolucionando y que en ese momento se expresa la actividad cerebral de esa manera en su conducta. ¿Sabe a lo que yo apuntaba? Y después vamos a hablar también con la educación de los más niños, que me interesa en particular. Pero muchas veces se dice, antes a los adolescentes, me tocó vivirlo a mí como adolescente, lo importante era marcarle los límites, ¿no? Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Ahora, en esta nueva etapa, esta New Age, sí, pareciera como que, no, déjalos experimentar, que se golpeen, que vivan su propia experiencia, que aprendan. Y vamos ahí, como que entre el poner límites y el dejar que experimenten por sí mismos. A ver, tú me estás provocando a que yo funcione como psicóloga y no como neurocientífica. Y desde el punto de vista psicológico tú puedes tener diferentes estrategias para atender a los adolescentes y depende mucho también de factores culturales. Pero a mí me gusta más limitarme porque la psicología la estudié pero no la ejercí nunca desde que me gradué. Sí, es verdad eso también. Entonces me gusta más moverme dentro del plano de la explicación neurocientífica de estos fenómenos que moverme en el plano del consejo psicológico, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces, prefiero decirte eso y decirte un poco más. Te puedo decir que, por ejemplo, durante ese periodo, el ritmo circadiano, que es el reloj biológico de los adolescentes, cambia, es diferente. Entonces, los adolescentes no están preparados para dar clases muy temprano en la mañana. Bueno, ahí
se está abordando un Tienes una punto que a mí me pregunta. parece crucial, porque aparte ya lo he conversado, hemos recibido a otros neurocirujanos, neurocientíficos, aquí neurocirujano también hemos recibido, pero, que hablábamos del asunto del reloj biológico. Me acuerdo que Sí. conversé con Diego Golombek, un neurocientífico argentino, Sí, que es muy explicativo en ¿Cómo no? toda su sapiencia, su conocimiento, y hablábamos de eso, de cómo en estos lares, porque en realidad no es una cuestión solamente de Uruguay, sino que se sigue impartiendo clase bien temprano en la mañana. Hay muchos adolescentes que ya ahora, son 8 menos cuarto, están entrando Ya en este están momento al entrando. liceo. Sí. Y sin embargo, el cerebro no está preparado a esta hora para recibir conocimiento, o por lo menos no es la mejor hora para recibir conocimiento. Así es. Así es. Eso es lo que ¿Hay mucha sucede. diferencia con la media mañana, por ejemplo? Sí, la diferencia es drástica. Se han hecho estudios con grupos comparados de adolescentes que empiezan a las 7 o 7:30 de la mañana y adolescentes que empiezan a media mañana, y se han seguido esos adolescentes durante un curso escolar y se han visto diferencias significativas a favor de los que empiezan más tarde en el rendimiento escolar. Creo que es bien importante. Y el problema es que los mecanismos hormonales que regulan el sueño empiezan a funcionar 2 horas después de que empiecen a funcionar en los adultos y en los niños. Y entonces realmente es un tema que tiene una implicación hasta económica, y por eso nos estamos yendo por ahí, pero solo acotar, porque cambiaría la vida de los países. En muchos casos haría que hubiera que, por ejemplo, extender la jornada laboral de determinadas personas, hay resistencia porque la gente le gusta la zona de confort, y a lo que estamos acostumbrados es empezar bien temprano las clases, y así terminamos temprano y tenemos tiempo para otras cosas. Y entonces creo que hay mucha resistencia, aunque también hay mucha fuerza, ahora mucha lucha para lograr que ese horario se corra en los escolares. Lo que plantea es, ¿cuánto mejor sería para todo? No Ajá. solamente para estudiar, sino para la actividad económica de los países, para todos, si las jornadas laborales empezaran en vez de a las 7 de la mañana, a las 9. Digamos O a que las 10. para los adolescentes sería un beneficio directo por esta causa que estamos hablando. Ya para la sociedad en general habría que ver otros factores, pero para los adolescentes sí sería importante. ¿Dónde está el problema? En que uno tiene, para poder modificar los horarios de clase, tiene que modificar determinados factores sociales de funcionamiento de la sociedad, y eso es lo que la gente no quiere y se mantiene, aunque ya sabemos que es así, no se transforma el horario escolar de los niños, de los adolescentes en este caso. Aunque se debería. Aunque se debería. Vivimos lamentablemente un país que, bueno, a ver, más allá de que ha crecido económicamente en los últimos años, sigue teniendo, según el último registro oficial, un 20% de los niños por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, 1 de cada 5 niños en el Uruguay nace y vive por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto eso influye al momento de la educación? De aprender matemáticas, de aprender a leer, de aprender a escribir sin falta de ortografía. Influye muchísimo. La literatura que relaciona la pobreza con el desarrollo del sistema nervioso es una literatura amplia, profunda, y en los últimos años incluso se han descubierto algunas cosas que eran insospechadas. La pobreza no es solo tener bajos recursos. La pobreza incluye una serie de variables que influyen en el desarrollo del cerebro de los niños. Por ejemplo, el estrés familiar está muy asociado a la pobreza. Los estilos inadecuados parentales, elementos tóxicos en los ambientes empobrecidos, tóxicos, físicamente tóxicos. Está también pobre estimulación. Los padres de bajos estatus socioeconómicos tienden a estimular menos a sus hijos, tienden a hablar menos con ellos, a usar un vocabulario menos complejo, hablar de temas menos sofisticados, digamos. Y eso hace todo ese conjunto de factores asociados a la pobreza, más allá de la nutrición, que está directamente relacionado. Tienes bajos ingresos, puedes tener una mala nutrición,
y eso está íntimamente relacionado con el desarrollo del cerebro. Todos estos factores asociados también influyen en el desarrollo del sistema nervioso. Y básicamente se ha estudiado mucho 3 áreas cerebrales que son fundamentales. El hipocampo, que está relacionado con la memoria, la amígdala, que no son estas, son unas estructuras cerebrales profundas que están relacionadas con la regulación emocional, y la corteza, en este caso se ha estudiado mucho corteza temporal, que está muy relacionada con el lenguaje y con el aprendizaje de la lectura. Y se ha visto que todas estas estructuras y sus redes neuronales funcionales se ven afectadas por indicadores de pobreza como los que te estoy diciendo. Está muy mal pensar que hasta tanto no logremos solucionar la situación de la pobreza infantil, los resultados en edad escolar y en edad liceal es muy difícil que mejoren. No, yo creo que eso no es correcto. No creo que eso no es... ¿No se pueden explicar los malos resultados por la situación de pobreza? A ver, sí se pueden explicar, pero sí se pueden hacer cosas para resolver esos problemas. Por ejemplo. Aquí mismo en Uruguay hay un grupo digamos que son psicólogos cognitivos, más que neurocientíficos, que trabajan en la UDELAR y que son colegas míos, hemos trabajado juntos, que han encontrado resultados interesantísimos usando las ceibalitas en niños preescolares. Han hecho entrenamiento de capacidades neurocognitivas básicas numéricas en niños preescolares de diferentes quintiles, quintil 1 a quintil 5. Y han encontrado que luego de un entrenamiento cognitivo con las ceibalitas, que las tienen todos los niños aquí en Uruguay, han encontrado que el rendimiento en matemáticas mejora considerablemente en general en todos los niños haciendo esta estimulación. Pero en los niños de quintil 1, la mejoría es 3 veces, creo, por encima de la mejoría de los niños en matemáticas en quintil 5, de los niños que provienen del quintil 5. De manera que si hay protectores para cognitivos, protectores neurocognitivos, para tratar de paliar los resultados negativos que la pobreza tiene cuando lo analizamos de manera lineal. A ver, si no nos tenemos que resignar a esperar que se acabe la pobreza, sino que lo que hay que hacer es apuntar directamente a tareas específicas para esos niños que... Pero además no solo esto, que vamos a decir que trabaja sobre el software y no sobre el hardware. El software es el aprendizaje, y el hardware es el cerebro mismo, los genes. Las terapias nutricionales son altamente efectivas. Un suplemento de hierro o de algún tipo por ejemplo, ácido fólico, son aportan determinados nutrientes que permiten dar un salto en el desarrollo neurocognitivo de los niños que están en situaciones desfavorecidas. Y hay una cosa que es una regla en términos de intervención de cualquier tipo. Las personas más desfavorecidas son las que más se aprovechan de la intervención. Los menos favorecidos, cuando uno hace estudios donde interviene, ya sea nutricionalmente, como eso que te explico, o neurocognitivamente, como el estudio de la gente de la UDELAR, de Alejandro Maiche, los niños de ambientes más empobrecidos, más desfavorecidos, tienden a aprovechar más esa intervención que los niños que están en ambientes enriquecidos, ambientes de buena estimulación. Es como que hay una buena respuesta ante las intervenciones por las necesidades. El cerebro, exacto, como si fuera una esponja un poco más seca. Como que el cerebro está desesperado por algo que lo ayude y cuando encuentra esa liana se agarra bien fuerte. Lo aprovecha mucho más, es así. Por tanto, la respuesta para mí es que no hay que esperar a que la pobreza... Y que lo que hay que hacer es profundizar en las políticas focalizadas en esos... Por supuesto, conociéndose ya todo la relación que hay entre distintos factores asociados a la pobreza y el desarrollo del cerebro de los niños. Al momento de estudiar, en Uruguay se está debatiendo y mucho, de hecho se están aplicando planes específicos para mejorar la lectoescritura, la matemática, porque sucede eso de que si bien la repetición no es tan grande o en primaria no se da tanto. En primaria no es tan grande. Exactamente. En secundaria hay una verdadera crisis. Pero cuando uno conversa con secundarias,
bueno, pero los niños ya no vienen tan bien formados de antes. Lo mismo después sucede con la educación terciaria, ¿no? Se le dice, en secundaria salen con baches, como le decimos acá, en todos los países. Falencia, sí. Bueno, Es un fenómeno universal. ¿por qué parece estar la percepción de que hoy es más difícil hacer que los niños aprendan a leer y a escribir correctamente, aprendan las matemáticas? Mira, yo creo que eso es un efecto colateral que tiene en parte las neurociencias en su relación con la educación. Te voy a explicar por qué. Porque las neurociencias han descubierto que hay trayectorias atípicas del desarrollo de las redes neuronales que están involucradas en aprender los números y en aprender a leer y a escribir. Entonces, hay un efecto cultural interesante en la educación que es ver una dualidad entre mente y cerebro. Entonces, cuando tú ves el cerebro y la mente como dos sistemas diferentes, o sea, separados, donde la mente no puede transformar el cerebro, o sea, eso es lo que se le llama dualidad no plástica, no. Entonces, tiendes a decir, como maestro, que bueno, si ese niño lo que tiene es una deficiencia en su cerebro, ¿qué puedo hacer yo? Y últimamente, como hay tantos estudios que tratan de separar y etiquetar a los niños en función de si tiene dislexia, si tiene discalculia o si tiene trastorno por déficit de atención asociado o no a hiperactividad, pues entonces como que empieza a haber una percepción, y es un neuromito, es una falsa creencia, de que, bueno, esos niños tienen que tener algo en su cerebro. ¿Y qué puedo hacer yo? Antes no existía esa falsa creencia. Antes te digo, qué sé yo, años, o sea, mitad del siglo XX, perdón. No 50, 60. Sí, no existía esa creencia. Hasta los 70 no existían esas creencias. En la medida en que va emergiendo en la ciencia ese tipo de información de que efectivamente hay una base biológica en algunos tipos de deficiencias de aprendizaje, pues empieza el neuromito a crecer a partir de esa concepción dual de la mente y cerebro, donde la mente no puede transformar el cerebro. Y no lo es porque te he hablado del concepto de plasticidad neural. Y te digo que la plasticidad neural implica que la relación entre mente y cerebro es una relación bidireccional. Pero siempre la solución es políticas focalizadas. Es decir, si vemos que hay un problema con que los niños del Uruguay, por focalizar en el Uruguay, ¿no? Están con dificultades de aprendizaje para la lectoescritura. Lo importante es hacer una política focalizada de eso. ¿O tiene que ser algo más integral? Yo creo que hay que ver, más, aprovechar lo que las neurociencias, que además no es la panacea y no es la solución de los problemas de la educación, ni mucho menos. O sea, las neurociencias ofrecen información acerca de cómo aprender y no qué aprender. Y en ese sentido... ¿Y en el cómo aprender cuánto hay para mejorar? ¿Qué es lo que se puede hacer rápidamente? De cómo aprender, básicamente, por ejemplo, las neurociencias han aportado bastante información acerca de cómo aprender las matemáticas y de cómo aprender a leer. Creo que es bien importante esto. Y ha aportado información que permite hacer uso de procesos con los que procesos que se desarrollan muy temprano en la vida y que los maestros no conocen y que están muy relacionados con las redes neurales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la capacidad de estimar a golpe de vista y decir aproximadamente cuánta cantidad hay en un conjunto, o decir de dos conjuntos de cosas, dónde hay más o dónde hay menos, es algo que el cerebro tiene bien implementado desde el nacimiento del niño. Incluso ese tipo de función aparece en animales. ¿Por qué? Porque es una cuestión de supervivencia. El que se alimenta de la fruta, el animal que se alimenta de la fruta, tiene que tener una estimación de dónde hay más fruta y dónde hay menos, por ejemplo. Entonces, se ha demostrado que hay una relación entre esa capacidad, que es casi una capacidad muy básica, muy relacionada con el funcionamiento. Digamos que tenemos el circuito neural preparado al nacimiento y que eso se va desarrollando con los inputs que recibimos del ambiente desde el nacimiento.
Y esa capacidad se ha demostrado que tiene una relación a lo largo de la vida con el aprendizaje matemático. Entonces, ¿qué le decimos los neurocientíficos a los que trabajan la didáctica de las matemáticas y a los maestros? Capitaliza ese conocimiento. Cuando vayas a enseñar un concepto más complicado en matemáticas y lo puedes enseñar a través del manejo de magnitudes, enséñalo. El cerebro está preparado para eso. Por ejemplo, las fracciones. Las fracciones, ¿cómo nos las enseñaron? Las siguen enseñando así. Un cuarto, toman un pastel, lo dividen en 4, sacan un trozo y dicen, este trozo es un cuarto del total del pastel. ¿Cierto? Las fracciones son magnitudes numéricas y no se tratan como magnitudes numéricas. Y para el cerebro, entender el concepto de fracción sería mucho más natural hacerlo a través de sus magnitudes. Cuando me habla de magnitudes, ¿a qué se refiere? Magnitudes es el tamaño de la cantidad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, una magnitud es la cantidad que tiene un conjunto. Magnitud 5, un conjunto de 5 algo, de 5 deseos o de 5 caramelos, por ejemplo, porque pueden ser abstracto o concreto. Entonces, esa manipulación de las cantidades de manera aproximada, sin necesidad de los números, se puede capitalizar para enseñar conceptos abstractos. Me queda un minuto y 2 preguntas que no quiero dejar de hacer. ¿Cuánto influyen los videojuegos en la estructura mental de nuestros niños? Eso de que están prendidos ahí a la máquina todo el día jugando a los videojuegos. Mira, hay que desmitificar esto. Hay una conferencia TED. ¿Sabes lo que son las conferencias TED? Sí. Hay una conferencia TED de Daphne Bevalier, que es una investigadora suiza que es interesantísima respecto a los videojuegos y cómo los videojuegos transforman las redes neuronales y pueden hacer al cerebro más eficiente. Y no es una conferencia mítica, no es una conferencia llena de falacias. Es muy interesante. Yo invito que la gente vea esa conferencia, que la busque en internet y la vea porque es muy interesante. El problema es que malo es no llegar como pasarse. Es un dicho que tenemos nosotros. Todo tiene su tiempo, su momento, y cuando los muchachos, los chicos y las chicas están obsesionados, digamos, o muy pegados con los videojuegos, empiezan a aparecer cosas que tienen que ver, y yo sí creo que pasa, con el asunto del comportamiento social y las habilidades socioemocionales. Yo creo que sí, pero no ocurre a nivel cognitivo, no ocurre ningún detrimento, al contrario, se han observado cambios muy favorables, incluso para el aprendizaje, utilizando videojuegos comerciales, esos que a todo el mundo le gusta, los más famosos, y creo que yo invito a que vean esa conferencia TED de Bevalier, que es muy interesante y que explica esos cambios. Bien, ahí queda una tarea para nuestros televidentes. Para los televidentes. Y la última, ¿repetición sí o repetición no? Repetición de grado. Esa es una pregunta que a mí me cuesta responder. Primero porque creo que depende de concepciones educativas y políticas más que de las neurociencias, ¿sabes? Yo pienso que si hay una política coherente en la cual todo lo que la educación sabe sobre cómo educar se combina con todo lo que el resto de las ciencias que se están desarrollando saben cómo educar, quizás podamos llegar a un momento en que la repetición no sea necesaria. Sobre todo cuando el costo social es alto, como sucede aquí en Uruguay, donde ayer conversaba con algunos expertos de IDUI 21 y tenían una teoría interesante. Piensan que parte del abandono escolar, la deserción escolar que tienen en Uruguay, se debe a que en el caso de los varones, que es mucho mayor que la de las niñas, se debe a que tanta repetición hace que llegue el momento en que son prácticamente casi ya hombres y hay una competencia entre el mercado laboral y quedarse en la escuela repitiendo tanto. Entonces hay que valorar todo eso desde el punto de vista político también y social. Y no quiero ahondar mucho en el asunto porque ya te digo, tiene una componente de política educacional, de conocimiento del país y en general de
que es un poquito complicado. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando. No va a faltar oportunidad. Ya queda la invitación para una nueva instancia aquí en el Uruguay. La profesional, la doctora Vivian Reigosa Crespo, va a estar esta noche a las 19 horas allí en la Universidad Católica, en el Aula Magna, en una conferencia organizada por EDUI 21 que se denomina Desmitificar las neurociencias, sus potencialidades y límites para la educación del siglo XXI. Es entrada libre, así que todos los que quieran ir, seguramente va a estar desbordante de público. Le agradecemos su presencia y bueno, nada. Muchas gracias. Cuando esté de nuevo por Uruguay la volvemos a recibir. Gracias, hasta luego. La pausa y seguimos con muchas más noticias.